Uno de los rasgos definitorios de los tiempos de cambio en que vivimos es su complejidad. Las profundas transformaciones que estamos presenciando han llegado a prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. Los modos de interacción, de aprendizaje, de participación política, de trabajar y otros más. Estas transformaciones son, en buena medida, consecuencia de la revolución tecnológica. Saber navegar con éxito en esta sociedad de la información demanda de nosotros habilidades antes insospechadas. Por ejemplo, crear nuestras propias oportunidades de trabajo, imaginando el potencial de innovaciones que apenas están surgiendo. Hoy se encuentra con nosotros Marcus Dantus, un líder visionario que se ha vuelto la referencia obligada en materia de emprendedurismo. Acompáñenos a conversar con él en esta era de las definiciones. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Tenemos un nuevo programa con un participante excepcional, uno que nos va a traer muchos mensajes muy adecuados para emprender, para empezar un negocio, para financiar un negocio, para lograr encontrar un ingreso más allá de un empleo, que hoy ya no hay tantos en las corporaciones. Hoy tenemos que generar nuestro propio empleo, normalmente generando nuestro propio negocio. Entonces se trata de Marcus Dantus. Él es un reconocido emprendedor serial, inversionista ángel, con 2 décadas ya creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en México como en la arena internacional y los Estados Unidos. Actualmente lidera Startup México, el programa más ambicioso para el fomento de emprendimiento y la innovación en México. Es socio director del fondo Semilla Dux Capital, que siempre tiene que acompañar un startup en la cuestión del dinero y la inversión. Dux invierte en varios proyectos de emprendimiento. También dirige el programa de Ángel Labs en Latinoamérica y dirige el programa de Global Entrepreneurship, un network que está representando a México. Y recientemente, pues ustedes lo han visto en televisión, ya muy famoso, participa como el nuevo tiburón, el Shark, en la actual temporada del programa Shark Tank en México. Dantus, no sabes qué gusto me da tenerte aquí, tenerte en San Cristóbal, en esta tu casa, en esta hermosa hacienda que hoy es un hotel boutique y que afortunadamente va muy bien, es propiedad de la fundación. Y mañana pues estaremos en Centro Fox, ahí en este programa por 5ª ocasión, de CITEC, que tratamos de presentar a las audiencias lo más avanzado en materia de negocios, sea en energía, sea en tecnología, sea en medio ambiente o sea en cualquier otra disciplina que promueva riqueza y genere empleos. Así que bienvenido aquí al programa y quisiera empezar porque siempre tratamos de descubrir, encontrar, explorar dónde están las ideas que al personaje lo llevó a tomar decisiones trascendentes en su vida, a proponerse un proyecto de vida, a tener una visión. Y eso es importante porque en Centro Fox a eso nos dedicamos, a que cada quien descubra tarde o temprano su liderazgo, esa fuerza poderosa que todos llevamos dentro y que de ahí para adelante ya nadie lo pare, que se vaya hasta la cocina. Entonces, platícame un poco de esa primera parte de tu vida, quizá la escuela donde naciste, la familia y los estudios ya universitarios. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad estoy feliz de estar acá. No es la primera vez que vengo y cada vez lo veo más grande y mejor.
Mira, yo la verdad es que siempre tuve vocación de emprendedor. Probablemente si hubiera existido el término ADHD en esa época me hubieran clasificado como un niño problema. Tuve muchos problemas en la escuela, tuve muchos problemas con la autoridad siempre. Y resulta que lo que pasa es que me gustaba ser emprendedor. Y libertario. Exactamente. Me gustaba hacer mis cosas. Siempre fui ambicioso en el sentido de querer independizarme y de yo poder hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y creo que eso es lo que me llevó a mí a ser emprendedor. Yo estudiaba en el TEC de Monterrey, estudié licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos, se llamaba LASCA la carrera en ese entonces. Y la verdad es que a la mitad de la carrera, irónicamente, y digo irónicamente porque acabé dedicándome más o menos a eso, decidí que no sabía qué iba a hacer con la programación, a pesar de que me encantaba. Y me encantaba una chava que estaba estudiando en comunicaciones. Y me cambié a comunicaciones. Y me cambié a comunicaciones, acabé becado en la Universidad de Pensilvania, donde me graduó como cineasta. Y cuando regreso a México, la verdad es que el cine estaba en pañales. Las películas eran, ya saben, Lola, la trailera 14 y La risa en vacaciones. O sea, no, el cine no era lo que es el cine ahora mexicano. Me decepcioné un poco del cine. Y para no hacerles el cuento muy largo, me descubro Internet como medio, porque a mí no me tocó en la universidad de Internet. ¿Qué época más o menos, qué años? 93. Empezaba el Internet, ¿no? Estaba arrancando el Internet y un amigo mío me enseñó Internet, me enseñó a hacer una página. Me fascinó, dije, esto es la nueva imprenta de Gutenberg. Y me empecé a dedicar un poco a Internet, a investigar más. Hice mi propia página, que eventualmente se convirtió en mexico.com, lo cual recibimos un buen fondeo, etcétera. Y descubrí a través de eso el mundo de los startups, el mundo del capital de riesgo, etcétera. Y ahora me dedico a eso. De ahí empecé. Padrísimo. El Internet es muy amplio. ¿Cómo lo transformas en algo práctico, pragmático, para generar riqueza, para generar empleos? El uso de esa tecnología acompañado de ese liderazgo para emprender. Bueno, en esa época el Internet no era tan extenso, era todavía bastante delgada la cantidad de cosas que se podían hacer con él. De hecho, la mayoría de las cosas eran websites informativos, muchos de ellos, buscadores, etcétera. Luego se fue ampliando y yo creo que estamos apenas en la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer con el Internet. Si te pones a pensar, el Internet todavía no resuelve los problemas realmente importantes del planeta. El hambre. Está muy mal utilizado. Está mal utilizado. O sea, el tener una app en donde puedes jugar más rápido no resuelve un problema real. Pero creo que hacia allá vamos. Yo creo que el Internet, a mí lo que me gusta del Internet es principalmente que es una herramienta que realmente puede unir a la gente. Sí. Que realmente puede hacer que todos Conectar. nos comuniquemos más rápido, que todos colaboremos más rápido y bien utilizado creo que puede solucionar muchos problemas, ¿no? Correcto. Hoy veo con algunos de los conferencistas invitados aquí que quizá para darle forma al Internet más seria, más profesional, más utilitaria, si me permites la palabra, cosas como el supply chain, que es controlar los productos desde origen, desde que se planta la semillita en el campo hasta que lo cosechas consumen. y entregas en el mercado, o el blockchain, o la moneda, el token o como le llamen, hay tantos nombres hoy. Todo eso sí está haciendo ya un uso mucho más eficaz del Internet y la conexión. Y lo que yo escucho ahí es que hoy en día el supercerebro de la humanidad, y de esto va a ser las computadoras, porque todas están conectadas con todas tarde o temprano. Y entonces es un supercerebro espectacular, pero además que da libre acceso a cada ciudadano en el mundo. Pero tu camino que escogiste es, por un lado, generar tu propio negocio que tienes. Y si me lo describes un poquito, Claro. estaría agradecido. Pero segundo, dijiste, oye, pues yo puedo ayudar a mucha otra gente.
Mira, déjame contestarte las dos a diferencia de tiempo. El Internet ahorita vienen unas cosas impresionantes. Viene todo lo que es Internet de las cosas. El Internet de las cosas, en mi opinión, lo más importante de eso es los datos que nos va a dar para realmente enterarnos de qué es lo que está pasando y qué se puede mejorar y cómo. Viene todo lo que es inteligencia artificial y automatización. Viene blockchain. La importancia de blockchain, en mi opinión, no son tanto las criptomonedas y los tokens, sino el hecho de que quitan el problema de procesamiento de cosas gigantes porque distribuyen la carga entre muchas máquinas. Y esto hace que cualquier persona en cualquier lugar tenga acceso a información y acceso a cosas muy rápidas. Y van a resolver problemas de toda índole, desde envío de dinero de un lugar a otro del mundo, las remesas, van a resolver problemas por ejemplo, democráticos, porque pues ahora ya votar va a ser difícil falsificarlo, de contratos inteligentes, de registro público de la propiedad. O sea, hay tantas cosas que va a resolver el blockchain por ser un sistema mucho más justo, manejado por mucha gente, ¿no? Ahora, yo soy un emprendedor, siempre he sido un emprendedor, y lo que me ha pasado es que a través de estar emprendiendo, y especialmente cuando empecé a ser ángel inversionista, me di cuenta que hay muchos jóvenes con grandes ideas que les faltan pedazos importantes de información. Mentor. Empecé como mentor, exactamente. Y luego me di cuenta que podía invertir en algunas de estas empresas y seguirles dando mentoría. Y de ahí nace la idea de poner una incubadora o una aceleradora que dé una serie de servicios estandarizados que ayudan a completar, digamos, las habilidades de los emprendedores y que les dan mayores posibilidades de éxito a la larga. Y eso es lo que hago ahora. Okay. Bueno, vamos a un corte, que nos fue la primera parte y regresamos en un segundo. Claro. El término Internet de las cosas se refiere tanto a la comunicación de máquina a máquina como a la comunicación de máquina a persona a través de, por ejemplo, sensores o plataformas digitales. Esto permite la transmisión y análisis de una enorme cantidad de información sobre las personas, sus intereses y sus actividades. Por ello, el Internet de las cosas es una oportunidad inédita para mejorar la productividad de personas, empresas y gobiernos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el volumen de Internet de las cosas en México equivale solamente a más de 8 millones de objetos conectados, por lo que el potencial de crecimiento para nuestro país es muy grande. Estamos de regreso con ustedes, nos quedamos en una partecita interesante que a mí me trajo una interrogante, una pregunta. Me regreso un pasito atrás en el tema del Internet y la conectividad, que todo parece maravilla si es que lo sabemos usar correctamente, porque también corren muchas mentadas de madre ahí en el tweet y en el Face y en otras. Pero aquí el chiste es que también hay una amenaza importante, ¿no? Los hackeos ahora, porque mencionaste las votaciones. Y ahora resulta que se puede afectar votaciones hackeando o utilizando al logaritmo, con lo cual entiendo que le vendes subliminalmente las ideas a las personas, porque el logaritmo te da la claridad de cómo están pensando las personas, entonces ya es fácil venderles el agua de piloncillo, la Coca-Cola, o venderles un cacharro de automóvil que no sirve porque le sabes llegar a la gente. Esas son verdaderas amenazas sobre esta tecnología del Internet, uno los hackeos y otro el logaritmo que le da facilidad al que lo controla y no al que está escuchando. Bueno, viendo. Sin lugar a dudas, ¿no? Mientras más se conoce al consumidor y si la gente no se educa en las cosas que puede sufrir por alguien que quiera manipularlos, obviamente se sufre de ahí. En cuanto al hackeo específicamente, yo creo que blockchain va a ser una cosa que lo va a aliviar, ¿eh?
Una de las cosas que promete blockchain es mucho más seguro, porque una cosa es hackear un servidor central y otra cosa es hackear miles de computadoras que tienen lo mismo. Entonces, si tú hackeas una, las demás no son hackeadas y entonces recuperan ese sistema a su estado original. Entonces, se supone que eso va a arreglar. Seguramente con el tiempo los malos van a encontrar cómo hackear también miles de computadoras al mismo tiempo, como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Yo creo que el Internet trae mucho más positivo que negativo. Y de hecho, creo que es importante distinguir, un hacker no es malo, un hacker es bueno, un cracker es malo. A ver, explícate. Es que los crackers son los que entran a un sistema para romperlo. Los hackers no necesariamente son negativos, son gente inclusive que está ayudando al sistema a hacerse más fuerte, ¿no? Es una misconcepción que tiene mucha gente que cree que un hacker automáticamente es negativo, pero no necesariamente. Esto del hacker y el cracker. El cracker como que suena así a crack, al destruir, a derrumbar el sistema. Pero el hacker positivo es el que me tienes que explicar un poquito. Porque todos tenemos la idea que el hacker también viene a jodernos. No, el hacker normalmente es la persona que busca vulnerabilidades en el sistema, que ayuda a arreglarlas, que desarrolla. Por ejemplo, hay unos eventos, seguramente lo has escuchado, que se llaman hackatones. Ah, sí, aquí hacemos. Y es de hackers, pero no son hackers malos, sino es juntar a los hackers en un evento para buscar soluciones a cosas. Eso es un hacker. Ok. Bueno, ahora vamos a entrarle al emprendimiento. El emprendimiento, ¿dónde nace en una persona? Si el tipo no se da cuenta o no le tocó el reparto agrario y sus 4 hectáreas y entonces de repente se vuelve en agricultor y empresario, si no anda divagando por ahí en el mundo pensando quizá en estos ninis, que una gigantesca solución sería que los pudiéramos interesar en algo que les diera hambre de ser alguien, de estudiar y prepararse, de ganar dinero. Ahorita viven ahí en el nada. ¿Dónde surge el espíritu emprendedor? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo viene? Yo veo India, que se mueve, cada chavo ahí tiene hambre de ser alguien, de echar a andar un negocio, de ser Steve Jobs, de alcanzar grandes alturas. Esa hambre no la veo aquí. Tú que te has encontrado ahí, pero además, ¿cuál sería el mensaje para quien nos ve? Fíjate que casualmente mi plática mañana va a ser de esto. Y es básicamente el cómo crear las condiciones para que realmente, que están creadas las condiciones para que haya más emprendedores en México, y de hecho ha crecido muchísimo el emprendimiento en México. Pero todavía no nos volvemos héroes, los emprendedores. En todo el mundo, si tú te fijas, un Jeff Bezos, un Elon Musk, un Steve Jobs, un Bill Gates, Mark Zuckerberg, son héroes. La gente quiere ser como ellos. En México los héroes son otros. Entonces, básicamente, parte de lo que creo que tenemos que hacer es convertir a los emprendedores en héroes primero de sus comunidades, luego de sus ciudades, de sus estados y eventualmente nacionales. Pero eso se mama en casa, se mama en la universidad o contigo. Yo creo que es una combinación. ¿Dónde prende la chispa? Es una combinación de las tres, y déjame aclararte que no todo mundo es emprendedor. No todo mundo aguanta el estrés de ser emprendedor o tiene la capacidad de la comodidad de un empleo, exacto, ganar sus dineritos y se acabó. Yo siempre los comparo como el estar en una montaña rusa es para emprendedores y estar en un carrusel es para gente que le gusta estar empleado, ¿no? ¿Por qué? Porque el carrusel da vuelta, no hay ninguna emoción fuerte y te pagan tu cheque. La montaña rusa, pues no sabes qué es lo que viene, si viene una subida o una bajada, y vas a tener emociones muy fuertes. Hay gente que no nació para ser emprendedores, pero también hay gente que no nació para ser líderes y siguen siendo muy útiles. Un movimiento no se da nada más con el líder, se da con los seguidores del líder. Y el emprendedor, si todos fueran emprendedores, pues no habría empleados y tampoco habría empresas. Entonces, las dos son muy necesarias. El emprendedor sí creo que es algo con lo que se nace, pero es algo que también se puede desarrollar con el tiempo. Se nace porque tienes inquietudes, se nace porque
porque eres una especie de descubridor de qué andas buscando. Porque eres una porque persona... no naces sabiendo de empresa. Pues. No, por supuesto. No, porque tienes inquietudes, porque tienes un deseo de aventura, una sed de aprender, porque no te da miedo el aventarte o salirte de tu zona de confort. Esa es la parte que creo que uno trae digo, no sé si es de nacimiento o es simplemente por cómo creció también, ¿no? Y también se crea a través de toda la bola de conocimientos que hay que realmente entender. Yo veo muchos emprendedores como, por ejemplo, muchísimas buenas ideas, pero que no saben de finanzas. Y pues no puedes emprender un negocio si no entiendes las finanzas. O sea, y si no entiendes que hay pasivos y activos y cuentas por cobrar y cuentas por pagar y cómo funciona un balance. O sea, ese tipo de cosas son cosas que tienes que aprender con el tiempo, ¿no? Y luego, además de estas dos, hay cosas que solo con la experiencia vas a adquirir. Los golpes que te vas dando, por ejemplo. Esto tienes que adquirirlo a través de experiencia. Es muy difícil que yo, y esto es lo que en mi opinión pasa en las universidades cuando tienen una incubadora, que el profesor pues, es un gran profesor teórico que nunca ha sido emprendedor y es muy difícil que él transmita la práctica de emprender a un joven porque él no la conoce. Y la teoría y la práctica a la hora de emprender es muy diferente. Sí. Ahora, a ver, un emprendedor o un startup no aplica para un hijo de papá que tiene un negocio y que arranca trabajando en el negocio del papá. Eso no es startup, eso es otra cosa. Si quieres te los defino. O sea, una empresa para mí es, bueno, la definición de empresa que a mí me gusta es una organización que comercializa un bien o servicio para generar utilidades. Esa es la empresa. Un startup es una organización temporal que busca un modelo de negocios recurrente y toma riesgos para hacerlo. Y cuando encuentra el modelo de negocio recurrente, se vuelve una empresa. Toda startup busca ser empresa, pero no todas lo son. Correcto. Si no encuentras cómo generar dinero de manera recurrente, no eres una empresa, eres un startup. Pero normalmente un caminito del startup ha resultado crecerla hasta un nivel, convencer de que es exitosa y vender o conseguir capital y llevarlo a la bolsa. Exacto. Bueno, pero no esa fuerza es el destino, puedes tú quedarte en tu negocio por vida. Sí, pero una de las características principales de las startups es que son negocios que buscan una salida financiera. A diferencia de un negocio que se vuelve lo que se llama un lifestyle business, ¿no? Que le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Y la razón es muy sencilla. Para hacer una startup tienes que ir muy rápido. Y para ir rápido normalmente necesitas inversión. Porque además una startup, otra de las características que tiene, es que tiene innovación. Entonces cuando innovas... Constante, tienes que invertir. La gente que invierte en tu startup, si no tiene una salida financiera al frente, no va a sacar ese dinero nunca, entonces no van a invertir. Entonces por eso tienes que buscar más el camino de la salida financiera. Padrísimo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Estudios recientes demuestran que, si bien los países latinoamericanos siguen invirtiendo poco en ciencia en comparación con otros países, la alta penetración de teléfonos móviles y el desarrollo de las tecnologías de la información han tenido un gran impacto en la creación y expansión de las startups o de ecosistemas emprendedores. Bien, muchísimas gracias. Estamos de regreso con ustedes. Dantus, interesante la plática. Te voy a dar un punto de comparación. Acabo de regresar de Canadá. Fui a la reunión de consejo del board en el que estoy participando de una empresa de cannabis, de marihuana. Cuánta seriedad, cuánto profesionalismo, cuánta capacidad empresarial, cuánta capacidad de investigar y desarrollar nuevos productos. Es un nuevo mundo
que los que confundimos la marihuana con el chupito así, no vemos esta industria espectacular que está detrás. Claro. Pero lo más importante es que esta empresa en la que estoy lleva ya operando poco más de 2 años. No ha vendido un solo peso todavía, no ha facturado un solo peso. Y ya vale millones de... Ya levantó 50 millones de dólares y ya tiene plusvalía y todavía no vende $1. Ese mundo en México no existe. Existe, pero muy reducido. O no lo debemos de crear, empujar, porque allá es maravilloso. Todo mundo se lanza al ruedo, sobre todo por esta facilidad enorme que hay. En México somos muy adversos al riesgo. Nos gusta invertir en cosas seguras. De nuevo, esto está cambiando un poquito. Se han creado muchos más fondos. Somos gente que no toleramos el fracaso. Somos gente que tampoco toleramos el éxito. De hecho, nos gusta... Castigamos el éxito. Exacto, nos gusta crear mediocres, ¿no? Estas cosas tienen que cambiar para que esto realmente exista. Pero ha cambiado México. Sí. Hoy hay fondos de inversión, hoy hay una Mexcap, hoy hay una nueva bolsa de valores. Pero así de aventurados que ven la idea, ven no al personaje, no al tamaño de esto. Platican con él como platicas ahí en el programa del Shark y le ves patas de jinete y le avientas la lana. Aunque no haya empezado, nomás trae la idea porque confías en eso. Yo lo hago, y así como yo hay muchas gentes que lo hacen. Okay. Bueno, no, pues, no a los niveles todavía de Estados Unidos o Canadá o Israel o... Esa es una gran noticia, pero además déjame decirte que esa empresa, todavía sin haber facturado $1 canadiense, ya está en la bolsa. ¿Cómo te imaginas? Ya está en la bolsa. Eso sí es nuevo. En la bolsa de valores de Toronto. Eso sí es nuevo. O sea, la bolsa de valores casi se vuelve un inversionista aventurero como el del Shark Tank, porque también le entra a la idea, al proyecto, al business plan que le presentan, que todavía no vende y ya lo mete a la bolsa. Fíjate, te voy a decir algo increíble de México. México, la bolsa de valores hasta ahorita, en vez de ser una entidad que promueve que las empresas salgan públicas, ha sido una entidad que se dedica a regular y como el portero de las empresas. No te deja salir público. Funcionamos, a veces, México es muy surrealista en ese sentido. Sí. Funcionamos al revés, no entendemos muy bien a veces. Pero quizá aquí yo lo que tengo que averiguar allá en Toronto es si esta es una bolsita colateral o algo que toma más riesgo que la bolsa formal, a la mejor y le entra a pequeñas inversiones de $100,000. Bueno, Vicente, pero ya en México vamos a tener Viva, que es una bolsa diferente y colateral. ¿Cómo es esa bolsa? Es una nueva bolsa de valores. Que va a ser más flexible y más... Va a competir contra la Bolsa Mexicana de Valores, siendo más flexible, permitiendo que las empresas más chicas salgan a bolsa. Va a ser una especie de Nasdaq mexicano. Sí, ok. Sí, para ganar terreno tiene que aventurar un poco más. Exacto. Ahora dime un poquito de cifras. ¿Dónde tienes tu mayor impacto en emprendedurismo, en financiamiento? Es Ciudad de México, ya cubres nacionalmente. Entiendo que estás dando un salto ya al exterior. Platícame un poco ya de todo ese negocio, porque es lo de futuro. Mira, nosotros empezamos en la Ciudad de México con un campus muy grande. El segundo campus que abrimos fue en Mérida, luego abrimos León, luego abrimos Querétaro y ahora tenemos Nuevo Laredo y Oaxaca también. En los próximos 2 años, y Sao Paulo, Brasil. Okay. Y en los próximos 2 años... años... ¿Es tu primera experiencia internacional? Exacto, pero todavía no abrimos como campus completo en cuanto a servicios. Abrimos primero como una especie de liazón con México para empezar a tener... ¿Y qué es el propósito ahí? ¿Tú hacer negocio en esta consultoría de startups o ir invirtiendo en ellas para darles el empujón o finalmente el lograr conectar mercados, conectar Brasil con México, conectar Estados Unidos con México? Tenemos 4 áreas de negocio. Tenemos un área que es más social, que es ayudar a los emprendedores a hacer empresas. Y ahí no les cobramos a los emprendedores, ni nos quedamos con acciones, ni nada. Pero tenemos el fondo que les puede invertir a esas empresas rápido y podríamos por ahí ganar dinero. Y vamos muchas veces con corporativos o con gobiernos locales o federales y pedimos dinero para incubar esas empresas. Tenemos una segunda que es aceleración, que va más dedicada a pymes.
Que ya existen, que ya ya están existen, trabajando y las vas a empujar. que ya pueden pagar un poco, Sí. y lo que tratamos de hacer es acelerar su crecimiento, sus ventas, ayudarlos a innovar, a buscar capital, etcétera. Tenemos una tercera que es innovación, que eso va más dirigido a corporativos. Lo que pasa con los corporativos es que un corporativo va poniendo procesos, y eso lo aleja normalmente de la innovación. Entonces nosotros ayudamos desde el diagnóstico de innovación hasta crear y entrenar a su gente en innovación, y hasta a veces inclusive hacer innovación abierta tercerizada, ¿no? Ayudarles a innovar. Y tenemos un cuarto negocio que es educación. Y esto, tenemos cursos de todo tipo para empresas y para emprendedores, tenemos varios diplomados y tenemos una maestría. Y aparte tenemos el fondo de inversión. Entonces es bastante redondo, todo envuelto en innovación y en emprendimiento. Bueno, a ti como a todos nos tocó ahora un posible y potencial nuevo mundo en México, con un nuevo gobierno que yo en lo personal todavía no sé qué va a suceder. Sin embargo, me he dicho a mí mismo, vamos a esperar y ver por dónde van las cosas. Pero ese mundo, hasta donde lo conozco, por un lado no parece ser el mentor más fuerte y más exitoso en materia de macroeconomía, en materia del mundo de las finanzas y el dinero, en materia de la estabilidad, la seguridad, del modelo económico, y a cambio pues es aparentemente un apologista. Ni siquiera usan la palabra, pero me la interpreto como de emprendedor, de darle oportunidad a la gente, de que eche a andar sus cosas, pero no sé si con un gran sentido de paternalismo lo esté pensando hacer mucho otorgado por el gobierno y nuestros mecanismos virtuosos de no gastar el dinero del gobierno en eso, sino meter mecanismos de sector privado, de banca privada, de fondos privados, para agitar todo este mundo de lo pequeño y de los emprendedores. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué esperas? ¿Qué está en tu estrategia para el año que entra? ¿Vas a cambiar algo tu camino? Mira, nosotros por razones obvias estamos tratando de depender cada vez menos del gobierno. Simplemente por lo mismo, porque no sabemos qué va a pasar. Principios, sí. Y porque tampoco tenemos que estar dependiendo del gobierno, tenemos que encontrar un modelo más autosustentable, autosostenible. Sin embargo, hay algunas cosas que yo sí quiero poner en la mesa, que he tratado de poner en la mesa también con el gobierno actual. Te voy a dar un ejemplo. Te platicaba del cine. El cine cuando yo me gradué era malísimo. Luego a mediados de los 90s o a finales de los 90s crearon el artículo 226. El artículo 226, que ahora es el 189, es un artículo en la ley de Hacienda que le permite a las empresas invertir hasta X cantidad o X porcentaje del dinero que van a pagar en impuestos y acreditarlo al 100% para fomentar el cine nacional. Y eso ha creado una industria de cine brutal que ahora, bueno, ganamos todos los Óscares. El problema de eso es que las empresas que invierten en cine no tienen un retorno. Es raro que una película mexicana tenga un retorno. Gane dinero. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es, ¿por qué no hacen esa ley para emprendimiento? Imagínate que un porcentaje del dinero que las empresas invierten, que tienen que pagar de Hacienda, lo paguen a emprendedores, inviertan en empresas o inviertan en fondos que invierten en empresas. Si hacen eso, ni siquiera necesitaríamos el dinero del gobierno, porque con el puro dinero privado tendríamos mucho más dinero que lo que tenemos ahorita, con la posibilidad de tener retornos mucho más importantes. Y te quiero dar un dato. En Estados Unidos, en los últimos 30 años, según la National Venture Capital Association, han invertido el 0.2% del PIB, la quinta parte del 1% del PIB de Estados Unidos, en capital de riesgo. ¿Tú sabes cuánto generan estas empresas hoy del PIB de Estados Unidos? El 21%. Es más de 100 veces el retorno para el país. Okay. Bueno, vamos a un corte, que nos fue la primera parte y regresamos en un segundo. Claro.
Es que Dantus, la racional de pensamiento económico en el gobierno está totalmente estrecha y con poca creatividad. Es dónde gasto el presupuesto, dónde lo invierto. Y tratas de definir si en educación, si en infraestructura, si en eso. Y tan no pasas de ahí. Nunca pasa el presupuesto por la racional económica del retorno. Que yo en Estados Unidos aprendí que casi para aspirar a tener fondos de gobierno tienes que pasar por esa racional privada, aunque es gobierno. De todos modos le tienes que demostrar que hay un business plan, de que va a haber un retorno, de que vas a recuperar tu inversión, así sea el presupuesto de los Estados Unidos. Aquí eso no pasa por esa racional. Mira, aquí hoy está el gran argumento y la discusión aquí en Guanajuato de ese terreno que compró el gobernador Oliva para poner una refinería. Lo embarcaron en la idea, la tomó, quiso ganar la refinería que supuestamente iba a construir el gobierno federal, que nunca construyó, y ahí están, 900 hectáreas que costaron la fortuna, sin uso. Si eso hubiera pasado por una racional, si él hubiera ido a buscar un fondo de inversión para conseguir el dinero para esas 900 hectáreas, otra hubiera sido la historia. Entonces sí, ahí hay muchísimo que arreglar y que cambiar. Ahora, estos tiempos que vienen, yo creo que para todos son importantes. Ese punto fundamental del retorno, para mí, una non-profit, un for-profit, cualquier institución tiene que tener un retorno claro. planeado y buscado. Si quiere perdurar, por supuesto. Sí, entonces, bueno, dejamos ahí el interrogante del próximo gobierno. Ojalá y comprenda que, como lo está comprendiendo, que generar riqueza es todo un arte, macroarte de la gran economía, que generar empleos es invitar a la inversión privada, a los inversionistas de fuera que vengan y metan su lana en México y de ahí salen los empleos. Un poco sale del gasto público también, el gasto público genera empleos, pero el grueso de los empleos vienen del sector privado. Entonces, esa parte entendida. Ahora, la otra, yo creo que todos tenemos que esforzarnos en movilizar ese mundo de lo pequeño, ese maravilloso mundo del emprender, pero a mí me parece que hay que meterlo al sistema educativo, quizá desde el kinder, así es posible, que no lo hay, no aprendes nada de negocio, ni de dinero, ni de nada, hasta que llegas prácticamente a la universidad. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, yo metería cosas de dinero, personales y de empresa, desde mucho más temprano, y metería innovación desde kinder. ¿Cómo se enseña la innovación? ¿Qué es una cátedra? ¿Es una materia? Son técnicas de pensamiento en donde básicamente te obligan a pensar lateralmente, a ver las cosas de ángulos diferentes, a no ver las cosas... La innovación no es un chispazo a la mexicana o a la latinoamericana. No, esa es creatividad. Es un proceso de usar tu mente para ser innovador. Es el aprovechar esa creatividad, pensar en cómo crear valor y utilizar técnicas para crear ese valor. Sí. Bueno, ¿qué ves para el futuro de México, del mundo? Es una revolución total en la que estamos inmersos. A la mera ya no va a haber pequeñas empresas ni emprendedores, poquito más adelante, con la revolución tecnológica, con la biotecnología que va a cambiar nuestro cerebro, con la tecnología de la nube y todo lo que ya hablamos. A veces ve uno con gran preocupación si nos vamos a llegar a un mundo sin empleos y por tanto también quizás sin muchos emprendedores, o al revés, cada cosa que se inventa, como alguien me dijo, los drones, por ejemplo, los drones, sustituyen una serie de cosas, pero generaron una pila de empleos. ¿Cómo ves el futuro tú, para cerrar este programa, aquí en México, con el nuevo gobierno, el optimismo que debemos de tener y número dos, el mundo enredado en el que estamos inmersos? Yo intento ser más optimista. Yo creo que la automatización, si bien quita muchos empleos, quita empleos que no deberíamos de tener de todas maneras. Quita los empleos de bajo valor agregado, que son los empleos que no distribuyen bien la riqueza, que son los empleos que la gente toma por necesidad y no por pasión y no por gusto, ¿no? Y yo creo que si eso se toma, vamos a crear una conciencia, de nuevo estoy siendo muy positivo,
en la gente de aprender cosas mucho más complejas, cómo agregar valor y tener empleos mucho más importantes que a la larga realmente resuelvan problemas más interesantes y que les remuneren de mejor manera, ¿no? Okay. Pues amigos, estamos por terminar. Lo que escuchan aquí atrás es la guacamaya, un par de guacamayas que están aquí en San Cristóbal. Por cierto, sí están registradas en la Semarnat. Por si alguien quiere caer aquí a sorprendernos, no se preocupen, hay papeles de la guacamaya, pero además es bien alegre, nos hace la fiesta aquí en Hacienda San Cristóbal, donde todos ustedes tienen su casa. Y Dantos, muchísimas gracias de verdad por Hombre, al contrario, muchísimas gracias. Yo espero que motive a mucha gente a moverse en este terreno. México necesita agarrar fuerza en ese terreno, despegar con toda solidaridad. Y a los del dinero, facilítenlo más. Suelten la rienda al dinero para que todas estas ideas, que México está lleno de ideas, está lleno de ideales y lleno de emprendedores, soltémosles el dinero, tengamos confianza que ellos van a ser los que van a impulsar el crecimiento económico y los empleos en nuestro país. De acuerdo con el Global Entrepreneurship and Development Institute, el país con un ecosistema emprendedor más avanzado en la región es Chile, seguido por Puerto Rico y Colombia. El ranking mundial lo encabezan Estados Unidos, seguido por Suiza y Canadá. México ocupa la posición 75 de 137. El potencial del Internet para mejorar muchos aspectos del funcionamiento de nuestras sociedades es aún un mundo por descubrir. Indudablemente, las sociedades modernas son muy diferentes de las que existían hace 30 años. Sin embargo, todavía necesitamos de líderes creativos, valientes y determinados que sepan aprovechar los beneficios tecnológicos de nuestro tiempo. México en particular aún ofrece grandes ventanas de oportunidad para personas con visión emprendedora, dispuestas a marcar el rumbo en esta era de las definiciones.